Ya tenemos que tener la visión con esta temporada de fiestas que viene. Ya estamos a unos par de meses para esta fiesta de los panes de la Pascua y los panes sin levadura. Y pues es importante, como sabemos, que tenemos que examinarnos en nuestro proceso. El señor Ernesto Neri, podríamos pensar que aquí vino y se echó un rollo, pero también, como decimos aquí en México, un choro mareador. Pero la verdad es que eso que él dijo va de acuerdo a lo que yo les voy a hablar. Porque si en nuestro actuar cotidiano no presentamos eso, lo que él decía, que tenemos que ser personas de palabra, que tenemos que cumplir, que si nos comprometemos en algo tenemos que hacerlo, no tenemos que mentir, sino todos esos detalles van mostrando algo de a lo que tenemos que llegar. Y primeramente quiero que vayamos, como primera escritura, a el libro de Hechos, capítulo 3, 19. Parte de lo que les decía, de acuerdo a este listado de las personas que se han bautizado, los felicito. Los felicito y les digo bienvenidos al campo de batalla. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Dice así. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí se nos menciona, bueno, que tenemos que hacer esa parte de este proceso de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesarlos delante de Dios, de entender que hemos transgredido la ley de Dios, y tenemos que arrepentirnos de eso para que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados y vayamos hacia adelante. Yo les mencionaba lo que decía el señor Ernesto Neri. Bueno, es la manera de demostrar algo que más que decía este versículo, que es la conversión. Es un proceso que no termina con habernos metido al agua, haber salido y puesto las manos. No termina este proceso, sino es un proceso que nos va a llevar tiempo, ¿sí? Nos lleva un tiempo que tenemos que alcanzar nosotros de esa conversión. Lo que mencionaba el señor Neri en su sermoncillo, pues es la demostración de que hay ese proceso en nuestras vidas, de que estamos convertidos, que vamos hacia adelante. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata realmente esto de la conversión? Podríamos preguntarnos, bueno, sabemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero podemos ir más a fondo acerca de qué es lo que es esta verdadera conversión. Muchas veces en sermoncillos hablamos de lo que no tenemos que tener. Pues hoy vamos a hablar de lo que tenemos que tener, una verdadera conversión. Vamos a ver de qué se trata esa verdadera conversión, porque también puede haber esa falsa, un engaño que podamos tener de lo que es la conversión. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a ir viendo de qué se trata esta conversión. En Romanos 8, versículo 9. Y vean cómo lo pone aquí Pablo en estas palabras, porque no lo dice así como que ya lo tienes, o sea, ya es algo que recibiste y ya lo tienes y no, sino él dice aquí, Romanos 8, 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, lo pone en esta connotación, si es que. Tiene que haber una demostración de que sí está el Espíritu morando dentro de vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, palabras fuertes, no es de Él. Para nosotros poder decir, bueno, yo soy hijo de Dios, para yo decir, soy un seguidor de Cristo, estoy haciendo lo que Cristo dice. Si yo digo, bueno, yo voy a nacer en el reino de Dios,
Es así si yo tengo el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, no. Bueno, de acuerdo a las etapas, puede haber un momento en que sí. Pero aquí nos habla de que no podemos decir, bueno, yo soy cristiano, seguidor de Cristo, cuando no tengo el Espíritu Santo. Si no lo puedo decir. Entonces vamos aquí viendo un poquito que, bueno, necesitamos tener el Espíritu Santo, es algo fundamental en este llamamiento. Pero no podemos decir soy cristiano, sigo a Cristo, si no tengo su Espíritu. Y si yo no tengo ese Espíritu Santo, si no lo tengo, no soy una persona convertida. ¿Sí? Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, no soy una persona convertida. Vamos a ver con más escrituras cómo se manifiesta esto. Ahora yo les pido que aquí mismo, versículo 14 de Romanos 8, vamos a ver cómo es una persona convertida, cómo es una persona que tiene ese Espíritu de Dios. Dice, versículo 14, porque todos los que son guiados, entendamos esta palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, necesitamos el Espíritu Santo, ya lo vimos en una escritura, pero algo más. O sea, bueno, necesitamos el proceso de bautizarnos, necesitamos esa imposición de manos, pero para recibir ese Espíritu Santo. Pero una vez que nosotros recibimos ese Espíritu Santo, tenemos que ser guiados, o visto de otra manera, tenemos que dejarnos guiar por ese Espíritu Santo, si no, no somos hijos de Dios. ¿Sí? Aquí dice muy claro, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si yo no guío mi vida de acuerdo a las leyes, a las instrucciones de Dios, no soy hijo de Dios, porque me estoy yendo por el pecado. Ustedes pueden ver en Primera de Juan, quienes dice que son los que cometen pecado, dice que son hijos de Satanás, lo dice muy claro. Entonces, bueno, aquí vemos que ya otra condición más para saber para ir entendiendo esta parte de la conversión. Y bueno, yo les preguntaría, ¿saben lo que hace realmente el Espíritu Santo en sus vidas? Porque la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de las personas no sabe qué hace el Espíritu Santo en sus vidas, o cuál es el resultado de ser guiados por ese Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos piensan que al recibir el Espíritu Santo, después de que salen del agua y que son impuestas las manos, ya van a ser una persona diferente y todo cambió. Algunos piensan eso. No, es que necesito el Espíritu Santo para cambiar. Y piensan que después de eso ya van a ser una persona transformada, de una personalidad ya muy diferente. Pero tenemos que recordar que hay una escritura aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 30, que nos dice, Efesios 4:30, para que lleguen allí, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar es no causar dolor, no hacer sentir incómodo. ¿Sí? Eso quiere decir, si ustedes lo visualizan así, si dice no sentir incómodo, es como cuando está usted con una persona y están en una situación y la persona con la que usted está haciendo algo mal. ¿Les ha pasado que se sienten incómodas? Y como que, ay, no debería de estar aquí, o porque me hace sentir mal. Bueno, eso es lo que pasa en nosotros, si tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros actuamos o procedemos en contra de esa ley de Dios, el Espíritu Santo se siente incómodo de estar ahí. Con esto quiere decir que no es que el Espíritu Santo llegue en una persona y ya está transformada y ya, sino que vemos de acuerdo a esta escritura que hay un trabajo que tenemos que hacer, que es dejarnos guiar por ese Espíritu Santo y caminar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Si no, el Espíritu Santo, si nosotros caminamos en pecado, seguimos caminando en pecado,
el Espíritu Santo se siente mal de estar ahí, y como dice, después puede salir. ¿Sí? Entonces, esta escritura es para que veamos que no es como a veces pensamos que llegamos, necesito el Espíritu Santo para cambiar. No, uno tiene que cambiar, y entonces el Espíritu Santo lo va guiando a uno. Esto es una manera, yo creo que más fácil de entender esta parte de que el Espíritu Santo no hace todo, no lo hace todo por nosotros. También por eso entendemos lo que es la fiesta de los panes sin levadura. O sea, no lo es todo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5, para ir más esclareciendo esta parte de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y que es la conversión. Romanos 5:5. Dice, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, voy a volver a leer, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios nos da o derrama de su amor, como lo dice aquí, en nuestro corazón, por nosotros haber recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice que entonces Dios nos derrama de ese amor gracias a que nosotros recibimos ese Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el amor? Podemos ir, yo quiero leerles dos escrituras, ustedes conocen bien, para entender qué es el amor. Y les pido que vayan a 2 de Juan, versículo 6, para que no digamos que no, nada más es esta escritura y se contradigan todas las cosas o podamos contradecir. Dice 2 de Juan 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El amor es, como lo dice aquí, andar en los mandamientos de Dios. Andar en amor. Si nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor, el agapao a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando Dios derrama de su amor en nosotros, por recibir en nosotros el Espíritu Santo, tenemos que entender que empezamos a participar de la naturaleza del carácter divino, ¿sí? Y esa naturaleza está expresado también en los principios espirituales que vemos nosotros en los 10 mandamientos y a través de todo el consejo de Dios. Entonces, al tener nosotros ese amor que ha sido derramado gracias a recibir ese Espíritu Santo, nosotros vamos a aplicar en nuestra vida los mandamientos de Dios. Vamos a seguir su consejo, vamos a seguir toda instrucción de Dios y no vamos a poner objeción alguna. No iremos en contra de los mandamientos de Dios, no los dejaremos de cumplir, no daremos interpretaciones personales a modo para nosotros hacer las cosas que queramos, sino que vamos a obedecerlo a Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, nos va a guiar hacia la verdad. ¿Sí? Derrama ese amor en nosotros, y ese amor de Dios nos hace cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. ¿Sí? Si no está ese Espíritu Santo en nosotros, no vamos a cumplir sus mandamientos y vamos a poner objeción a su palabra, vamos a poner peros, vamos a quebrantar su instrucción cuando no tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros, cuando decimos tenerlo. ¿Sí? Podemos ir aquí a, fíjense, esta escritura de Hechos, capítulo 5. En Hechos capítulo 5, versículo 32, dice,
En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No dice que Dios se lo da a cualquiera, aunque le desobedezca, sino dice que Él lo da a los que le obedecen. Entonces nosotros tenemos que obedecer para recibir ese Espíritu Santo y mantener ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, para completar, la verdadera conversión es aquella en la cual la persona se entrega a obedecer a Dios y a sus leyes sin objeción. Aquella persona que va en una total obediencia a Dios porque está guiada por ese Espíritu Santo. Después de hacer este proceso de arrepentimiento, de conversión, de cambio, de bautizarse, imposición de manos. Entonces, vemos aquí que esa conversión implica, les digo, no quedó haber salido, impuesto las manos y hasta ahí quedó, sino que es un proceso que llevamos continuamente hasta mostrar en nuestras vidas una integridad y poder hablar y decir, bueno, yo no soy de acuerdo a lo que mencionaba el señor Neri. Bueno, decir, yo sí soy así, una persona que digo esto y lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Una persona que digo, bueno, no lo puedo hacer, mejor me callo y no digo nada, porque no voy a cumplir, voy a quedar mal. Ser personas de palabra, como dice una escritura. Entonces, ese es parte de todo ese cambio que nosotros tenemos que hacer. Y es ahí donde radica esa parte de la conversión. Hay que entender en nuestra vida qué es pecado. O sea, tenemos que estudiar muy bien eso. Podemos entenderlo muy fácilmente y decir, bueno, es que el pecado es la transgresión de la ley. Pues entonces tenemos que conocer muy bien la ley para no pecar. ¿Sí? Tenemos que conocer muy bien la ley para no pecar. Podemos ir a esta escritura, les digo que conocemos muy bien. Primera de Juan 3:4, también para que la noten y no olviden de ella. Primera de Juan 3:4, que nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice que el pecado es infracción de la ley, es transgredirla. Para que entendamos, es como romperla, ¿sí? A veces pasa que nos podemos enojar y rompemos algo y no queremos hacer eso, y esto es para que entendamos que cuando nosotros transgredimos, rompemos esa ley y no la queremos seguir. Eso lo podríamos ponerlo así, es no obedecer la ley de Dios. Entonces, cuando llegamos a ese verdadero arrepentimiento, nosotros no desobedecemos esas leyes de Dios, no las rompemos, no las quebrantamos, no vamos en contra de la palabra de Dios. Y mediten en esto. Si sabemos que la ley de Dios es amor, podríamos decirlo de esta manera, que el pecado es la ausencia de amor, la ausencia de aplicar una ley de amor, la ausencia de ese poder de Dios en nosotros. Si nosotros estamos pecando, vamos en contra de la ley de Dios. O sea, ¿qué nos está faltando? Si dice que el Espíritu Santo derramó el amor en nosotros, cuando nosotros pecamos, pues no se muestra ese amor derramado en nosotros. Por eso les digo, el pecado es la ausencia de amor, que no está guiándonos, no está, o más bien nosotros no estamos dejándonos guiar por ese Espíritu Santo a la verdad y a cumplir ese amor que nosotros tenemos que alcanzar, ese amor de Dios. Digo, lo podemos ver así y hay que estudiarlo para entenderlo, que cuando pecamos demostramos falta de amor de Dios en nuestras vidas. Hay personas que pueden entender muy bien qué es pecado, y ustedes le preguntan y les va a decir, sí, pecado es transgresión de la ley. Pueden entender que se tienen que arrepentir, pueden entender que deben bautizarse, tal vez lo
pueden entender y llegar a salir a hacer esto, pero puede ser que sus vidas sigan en pecado, ¿sí? Tal vez los cambios fueron mínimos como para nada más haber llegado a esa parte del bautizarse y regresaron a su viejo hombre. Solo hicieron tal vez unas cuantas adaptaciones en su vida para estar aquí, para seguir aquí. Y esto se los digo para que veamos, por ejemplo, esta parábola en Lucas capítulo 18. En Lucas 18, yo sé que algunos de ustedes ya saben de esta parábola. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14 dice: os digo que este descendió, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí podemos entender la palabra justificado como que él, es el publicano, regresó a su casa declarado inocente. O sea, Dios lo perdonó, fue declarado inocente. Pero lo que quiero que veamos es este comportamiento de esta persona, que le faltaba esa conversión, ¿sí? Esta persona, como lo vemos y como lo dice el versículo 14, pues estaba orgullosa de sí misma. Y recordarán que yo les leí que el orgullo también es pecado, ¿sí? El orgullo es pecado. Esta persona pues decía: yo pago mis diezmos. La persona decía: yo oro. La persona decía: yo no robo. La persona, podríamos decir que en apariencia era una muy buena persona. Pero la verdad es que no es así. Esta persona estaba viviendo en pecado. No dice la Biblia, no dice la Escritura que este también bajó a su casa declarado inocente. No lo dice. Entonces, vemos aquí que podemos caer en esto si no tenemos ese cuidado en nuestras vidas, de que podemos estar pagando nuestros diezmos, sí. Podemos estar orando, podemos estar no robando, podemos decir: bueno, yo tengo N años en la iglesia, más que todos. Podemos decir eso. Podemos decir: bueno, yo tengo más años que él, yo llegué primero que él. Podemos decirlo, pero para Dios lo más importante es que exista una conversión, una transformación, pero que lo demostremos en las cosas que hacemos, en las cosas que hablamos, en las cosas que pensamos, en las cosas que decimos. Digo, y esto nos puede pasar, pero tenemos que trabajar en una verdadera conversión que sea profunda desde el corazón, donde Dios pone sus leyes. Debe de existir un verdadero arrepentimiento, debe existir un rechazo al pecado y sobre todo un rechazo al yo. Un rechazo al yo, porque si no existe esto, tendremos una falsa conversión. No habrá una conversión.
Digo falsa porque pensaremos, yo soy convertido, pero resulta que no, que nuestros hechos demuestran que ni la más mínima, ni el más mínimo cambio en nuestras vidas, ¿sí? Podemos ir haciendo cambios, ¿sí? Digo, y a veces hay cosas que nos cuestan trabajo, pero se demuestra que vamos cambiando, se demuestra que vamos cambiando. Ahora, por ejemplo, podemos ir al libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Dice Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Una persona convertida dejará que ese Espíritu Santo la guíe hacia esa forma de vida de acuerdo a los estándares de Dios. Como lo vemos aquí, esa persona convertida entenderá la Biblia, entenderá, como lo dice, las cosas que van a venir, va a entender la profecía, claro. Pero esa persona también tiene que desarrollar ese carácter santo, justo y perfecto. Y debe demostrar con crecimiento espiritual que es también que ese Espíritu Santo le está guiando, ¿sí? Es una persona convertida debe demostrar que es una persona generadora de paz y no de problemas o de conflictos, no una persona que ofende con palabras, ¿sí? Ustedes pueden leer aquí en Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, una persona que está trabajando en ese carácter santo, justo y perfecto, como aquí lo dice ese varón perfecto, no va a ofender aquí a los hermanos con palabras. No lo va a ofender. Tenemos que trabajar en esto muchísimo, porque dice, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, ¿sí? Es muy fácil ofender, pero tenemos que trabajar en esta parte de no hacerlo, ¿sí? Bueno, también una persona convertida, como les digo, mostrará ese crecimiento espiritual, será una generadora de paz, no de problemas. Una persona convertida, pues también lo podemos ver, y es una persona que recibe bendiciones, ¿sí? Y no lo vean como bendiciones simplemente físicas, sino porque aún Dios nos bendice espiritualmente muchísimo en crecer, en un crecimiento espiritual. Ahí es también donde radica esa bendición que Dios nos da. Una persona convertida, pues, tendrá ese interés por leer la Biblia, ¿sí? Tendrá ese interés por leer la Biblia. Una persona convertida estudiará la Biblia, ¿sí? Ciertamente. Una persona convertida se pondrá a orar. Una persona convertida seguirá y pondrá por obra las instrucciones de Dios y se va a someter a Él. Perdón, fíjense, el sábado pasado, hace tiempo, estaba el señor Cristian, estaba él y estaba otra persona, estaba yo. Estábamos hablando con una persona y el señor Cristian decía, bueno, el tema, le decía, bueno, demuéstrame con la ley dónde está lo que tú crees acerca de lo que nos dices.
Y pues esta persona no pudo demostrarlo. A lo que voy es de que tengamos cuidado de no dar interpretaciones y seguir nuestras ideas en cuestión de la Biblia, sino todo tiene que estar fundamentado, y cuando nosotros estamos convertidos, todo lo que creemos está aquí, todo lo que seguimos está aquí. Digo, esta persona le decía, bueno, demuéstralo. Y dijo, no, pues está ahí. Le dijo, no, dime en la ley dónde está. No, pues es que está ahí. Le citaba otra escritura. Le digo, no, dime en la ley dónde está. Porque con esto le digo, para que no pongamos ideas propias a lo que es seguir la palabra de Dios. Y algo más, esto sí es lo que el sábado pasado comentaba el señor Cristian. Hay decisiones que muchas veces en el ministerio se toman y que, como él nos decía, bueno, a veces nos equivocamos, pero no quiere decir que cuando se nos da una instrucción o una determinación y no nos gusta, no quiere decir que el ministro se equivocó. No lo es así. Cuando nosotros tenemos una verdadera conversión, vamos a entender esa corrección, y cuando nos dice el ministro es por esto, y por esto, y por esto, nosotros vamos a ser capaces de agarrar la Biblia y decir, ¿dónde? Aquí. Es cierto. Ya la tengo. Pero cuando nosotros ni siquiera conocemos la ley, decimos, se equivocó el ministerio. Se equivocó el ministerio. Se equivocó el ministro. Se equivocó el ministerio. Cuando el ministro tomó la decisión, y por ejemplo yo sé de un caso, el ministro tomó una determinación, yo lo leo y digo, es cierto, estuvo correcto. Pero para la otra persona, se equivocó. Se equivocó, se equivocó. Pero digo, esa es la parte de la verdadera conversión. Entender cuando se nos da esa corrección, checarlo en la Biblia y decir, es cierto, estoy equivocado. Estoy fallando en esto, tengo que cambiar. En eso radica esa conversión, porque nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo hacia la verdad que nos muestra qué es pecado y qué no es pecado, que nos muestra nuestros errores y podemos decir, estoy yendo en contra de esta instrucción de Dios, me tengo que arrepentir. Pero cuando no existe esa conversión, podemos leer y decir, no, es que yo lo entiendo de otra manera, es que yo entiendo que esto es así. Entonces, cuando es así nuestro razonamiento, demostramos que no hay conversión. Nuestra conversión debe ir de acuerdo a todo este libro que dice, haz esto y lo tenemos que hacer. Cuando este libro nos dice, no lo hagas, y entonces no lo hacemos. ¿Sí? Pero si vamos en contra de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo se siente incómodo, porque el Espíritu Santo puede decir, bueno, yo estoy guiando a esta persona y esta persona no, está yendo para otro lado. Entonces también les digo, todo esto hay que entenderlo y comprender que tenemos que caminar en esta conversión. Significa que tenemos que caminar de acuerdo a todos los estándares de Dios. Hay algo que yo sé que muchos de ustedes han pasado, y ese es el reto que tenemos cuando llegamos a la verdadera iglesia de Dios, es que tenemos que comprender que si estábamos en otro grupo no tuvimos una verdadera conversión. Tenemos que aceptar que fuimos engañados, por en un falso arrepentimiento, y pues en un falso bautismo, en un falso cristianismo. Y ese es el reto, digo, es vencer nuestra vanidad y aceptar y decir, pues sí, me engañaron, pues sí, me equivoqué, y no hacer como algunas personas que llegaron alguna vez aquí en la iglesia y dijeron, bueno, yo ya me bauticé así, 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 ¿me aceptas, sí o no? El ministro les dijo, no. Bueno, se fueron. Pero nosotros vemos que no tenemos que caer en esta actitud que podemos leer en Job 31. Vamos aquí al libro de Job, capítulo 31.
les digo, y este capítulo es el del yo, el del yo. En versículo 5 dice, bueno, versículo 6, vamos directo ahí, dice: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, pues digo, esto habla de que no caigamos en esta de que, pues yo ya fui bautizado, yo no fui engañado, sino que tenemos que llegar a esta actitud que menciona Job en capítulo 42, que aquí es donde tenemos que hacernos había un programa de niños que se llamaba la gran pregunta, y esta es para nosotros la gran pregunta. Job 42, 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y yo la pregunta que les hago es: ¿cuántos se han arrepentido hasta este punto? En polvo y ceniza. ¿Hemos aborrecido nuestras vidas de pecar? ¿Qué estamos haciendo? Les digo, ¿cuánto nos hemos arrepentido en polvo y ceniza? A tal punto de sentirnos nada. Hasta allá, cuando nosotros llegamos a este punto, realmente empezamos, como lo vemos aquí en Job, a entender la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas, que ese Espíritu Santo nos esté guiando. Y cuando entendemos esto, seguimos las instrucciones de Dios, simplemente diciendo: tú dime por dónde y yo sigo. Pero cuando no llegamos a esto, realmente nuestra vida va objeción tras objeción, pecado tras pecado, y no existen cambios. Habrá mínimos, pero no son los que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que tengamos un cambio radical en nuestras vidas, de ser guiados por ese Espíritu Santo. Y les digo, 2 meses nos faltan. En 2 meses se pueden hacer muchas veces esta pregunta: ¿me he arrepentido en polvo y ceniza para tomar la Pascua dignamente? Vamos a Isaías, capítulo 55. Y nos dice Dios, versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos que los cielos, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No nos quedemos en el yo sé, yo entiendo, sino tenemos que ir y decirle a Dios: enséñame, como un salmo que entonamos, enséñame para saber por dónde andar, enséñame tus caminos, enséñame en qué me equivoco, enséñame para corregir mi vida y llegar a esa altura, a esa estatura de tu Hijo Jesucristo. A eso es lo que tenemos que llegar, y hacia allí nos lleva esa verdadera conversión. La verdadera conversión no se queda así como ahorita estamos, sino que tenemos que llegar a esa estatura de Cristo, a esa plenitud, un ser que no pecó, un ser que no ofendió ni con palabra en ningún momento. A eso es lo que tenemos que llegar. Ahora, vamos a ver un poco más el visualizar. Vamos a visualizar más fácilmente, más tal vez que se demuestre en nuestras vidas lo que es una persona que no está convertida. Vamos a ver
cómo se demuestra una persona cómo se ve una persona no convertida y cómo se ve una persona convertida. Y ustedes, yo creo que lo pueden estudiar también. Simplemente voy a tomar unas cuantas escrituras, pero yo sé que ustedes pueden buscar y la Biblia nos demuestra en muchas partes cómo no ser, como también nos demuestra en muchas escrituras cómo debemos ser. ¿Sí? Simples escrituras, y ustedes las conocen muy bien. Y vámonos hasta el libro de Apocalipsis. No me voy a enfocar en esta, yo quiero ir a otra, pero yo les pediría, recuerden el sermón de la semana pasada del señor Cristian Orrego, ¿sí? Cuando nosotros no nos sujetamos al gobierno de Dios, a la instrucción de Dios, al consejo que Dios nos da a través de sus ministros, demostramos que no hay conversión, ¿sí? Cuando caemos en esa actitud de la odisea, de la tibieza en nuestras vidas, es de que ya estamos yendo hacia otro lado. Y les recuerdo, la puntualidad es importante, donde le demostramos a Dios qué tan importante es para nosotros. Personas que viven más lejos que cualquiera de nosotros aquí y llegan antes que nosotros. Entonces tenemos que demostrarlo. Qué tan importante es Dios en nuestras vidas. Y les digo, quiero, eso de paso se los quería comentar, pero vamos a Apocalipsis capítulo 21. Aquí en este capítulo, versículo 8, vemos aquí que está la lista de los que no van a heredar el reino. Podríamos decir la lista de los que no cambiaron, ¿sí? No hubo cambios en sus vidas. Y vamos a leerlos. Dice aquí, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea, para ser hijo de Dios, pues ya lo vimos, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por ese Espíritu Santo, necesitamos obedecerlo, necesitamos, como aquí también lo dice, vencer esa naturaleza carnal, vencer el pecado para estar en el reino. Y versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, no hubo cambio en este tipo de personas. Ahora veámoslo. Pues sabemos los cobardes, los que tuvieron miedo de estar aquí en este camino. Los que, podríamos decir, pusieron las manos en el arado y después de un poquito dijeron, no, mejor me regreso. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes vieron, creo que esta película que se llama Caballo de Guerra, ¿sí? Donde el niño se pone a arar con un caballo, ¿sí? Se encontró puso las manos y dijo, adelante. Y ustedes lo vieron que el niño se cae, bueno, el joven, no era niño, ¿verdad? Se cae, topa con piedras, o sea, y hasta todos se reían y estaban viéndolo detrás de la cerca y se reían así como, este no lo va a lograr, o sea, y el niño dijo, el joven dijo, sigo. Y entonces empezó a arar y arar, de modo que le cayó la boca a todos los que estaban ahí. Pues para nosotros es poner las manos en el arado y vamos a encontrar dificultades, aflicciones, pruebas. Pero tenemos que mantenernos agarrando ese arado, agarrados de ahí y seguir adelante, viendo hacia adelante, hacia el futuro. Ya si nosotros vemos hacia atrás, si nosotros les soltamos y decimos no, mejor no, ya a la primera piedra ya decimos no, pues no estamos. Y aquí nos menciona que si nosotros caemos en esto, somos unos cobardes y no vamos a entrar en el reino. O sea, no hubo esa conversión en la persona. Ahora, dice los incrédulos, aquellos que no fueron fieles o aquellos que no tuvieron fe. Ustedes recuerdan esta escritura de Hebreos que dice que sin fe es imposible, o sea, y entiendan la palabra, es imposible. Así como si yo les diría, bueno, aquí tengo la aguja, como de acuerdo a lo mencionó una parábola, metan un elefante por ahí y todos van a decir, es imposible. ¿Sí? Bueno, metan más pequeñito una cochinilla por ese agujero y van a decir, es imposible.
Pues así de imposible es entrar en el reino si no tenemos fe. Si no tenemos fe. Entonces, al no tener fe, pues estamos en esta lista porque no hubo ese cambio que Dios quiere. En una persona convertida debe existir fe. Existir esa fe de que Dios nos va a ayudar en toda prueba, en toda tribulación, nos va a dar la salida. ¿Sí? A veces parecieran que las pruebas son difíciles y son que no, ya no podemos más. Pues ¿qué creen? Dios sabe hasta dónde podemos y Él puede decirnos, ¿sabes qué? Todavía te falta un poquito. ¿Creías que hasta ese es el límite? Dios puede decirnos, yo sé cuál es tu límite. Y a veces hasta quebrantarnos, hasta decir, todavía te falta. Y Dios quiere que lleguemos hasta esa fe, para no ser de esta lista, tener esa conversión de fe. También habla acerca de esta lista de los abominables. Bueno, los que están a disgusto, los que detestan, los que aborrecen, tal vez el seguir a Dios. Y acuérdense que hay una escritura también que nos dice en Levítico capítulo 11, dice, no hagáis abominables vuestros cuerpos. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, por eso les digo que hay que conocer la ley y qué nos dice para no pecar. Precisamente el sábado pasado el señor Cristian nos mencionaba un pasaje de la ley y sí me quedé pensando en eso y dije, bueno, ¿hasta dónde aplica y cómo? Y claro, hablábamos con él y nos quedamos ahí, o sea, hasta dónde aplican todas las cosas y tal vez las pasamos por alto. Y bueno, eso es algo que nos dice Dios, bueno, no hagáis abominables vuestros cuerpos. Dice el diccionario que abominable es tanto el sujeto como la acción, es maldecir o condenar a una persona o a una cosa por el grado extremo de pecado. Espero que no lleguemos ahí hasta ese punto y que tengamos una conversión que no nos lleve hasta ese punto donde seamos abominables a la presencia de Dios. También aquí nos lista el ser homicidas, que recuerden que es el que tanto mata en acción como el que aborrece a su hermano, a una persona y no la perdona. Eso es también ser homicidas de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios, perdón. Y cuando nosotros aborrecemos a una persona en la iglesia, no la perdonamos, no hay esa conversión. Porque acuérdense que el amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu y cuando nosotros estamos en pleito con una persona es que no la amamos. Entonces, ¿dónde quedó esa guía de ese Espíritu Santo? ¿Ven que todo tiene que ir de acuerdo a lo que vimos, a lo que hemos leído? Bueno, también dice aquí que los homicidas, dice los fornicarios, y aquí, bueno, se los dejo simplemente que la palabra aquí en griego es pornos. Y entienden todo lo que conlleva esto. Tenemos que tener ese cuidado de no caer en el pornos. También dice aquí que los hechiceros, y tanto es como el que practica la magia, como aquellas personas que son drogadictos. Los fármacos, como dice también otra escritura. Entonces tenemos que tener ese cuidado en estas cosas. La palabra aquí, bueno, aquí dice también que los idólatras. Y yo quiero leerles esto que dice Strong, lo define así, fíjense. Y esto es para que veamos que muchas veces cuando les decimos no participen en esto, no participen en el 14 de febrero y ya andan, hasta en el Facebook mandan sus fotos allí, felicidades, feliz Día del Amor y de la Amistad, Día de San Valentín, y aquí yo con mis amigos, mis cuates, celebrando este día. Fíjense lo que dice esta definición de Strong de la idolatría. Dice que se refiere a un adorador de dioses falsos, un idólatra, utilizado para cualquier
persona e incluso para un cristiano participante de cualquier manera en la adoración de los paganos. Especialmente uno que asiste a sus fiestas de sacrificio y como el resto de las víctimas ofrecidas. Y sabemos que hay otras maneras de idolatría, que es la avaricia. Pero vemos aquí, de acuerdo a la definición de Strong, es un idólatra es hasta participar en ellos, y para nosotros lo es cuando ya sabemos que no lo tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso, tal vez, pues sí, traigo a colación y tal vez un poco en mofarme en esta parte de llegar todavía con el ministro y decirle, bueno, ¿puedo ir en diciembre y cargar los peregrinos con mi familia o no? Puedo hacerlo, o sea, ¿qué dice la definición que les di? O sea, somos idólatras, no hay conversión en nuestra vida cuando todavía pensamos en eso, participar de esta fiesta. No somos idólatras, no hay conversión. Cuando nosotros venimos todavía con el ministro y decirle, me da permiso de pecar, no hay conversión en la persona. Continuando la lista, dice que también los mentirosos. Bueno, cuando nosotros hablamos engaño, falseamos, y fíjense que como lo decía el señor Neri, es algo muy común ahora el mentir. Si nosotros caemos en esto, no hay conversión. Aún estemos aquí sentados en la reunión sábado, fiestas, años, si seguimos mintiendo, no hay conversión en nuestra vida. Así sean una mentirilla blanca, una mentirilla piadosa, o sea, todavía le bajamos para que, como para no sentirnos mal, porque sabemos la connotación que tiene el mentir. Pero decimos, es una mentira piadosa. Ya no me siento mal porque es piadosa. Mentirita blanca, me siento bien. Si no, o sea, dice aquí la Biblia es muy clara. ¿Quiénes no van a entrar en el reino? Pues los mentirosos. Si nosotros somos eso, es que no hay conversión en nuestra vida. Busquémosle por donde le busquemos. ¿Sí? Y no podemos inventar el hilo negro, de decir, bueno, es que esto es así. No, o sea, no nos engañemos. ¿Sí? No nos engañemos. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más en cómo demostramos que no hay una conversión en nuestra vida? Pues vamos a Marcos capítulo 7, digo, son escrituras que conocen, y esto es una demostración de lo que sale del corazón de una persona no convertida. Versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, vuelven temas de los que vimos, puntos de los que vimos en Apocalipsis. Dice los hurtos, cuando robamos, y muy especial, o sea, no pasemos por alto de que el buen ministro ni siquiera se da cuenta si diezmo o no diezmo. Tal vez no nos demos cuenta, pero Dios sí. Y como dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Entonces, si nosotros robamos, no pagando nuestros diezmos, yo les pregunto, ¿tengo una conversión o no tengo conversión? Bueno, pues creo que es muy claro, no hay conversión en mi vida aunque me haya bautizado, aunque me hayan impuesto las manos. No hay conversión. Los hurtos, la avaricia, que es idolatría, el codiciar, el tener más es que yo quiero tener. Dice las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Cuando nosotros envidiamos a una persona es falta de amor, falta de dejarnos guiar por esa verdad, por el Espíritu Santo. La maledicencia, la soberbia, ¿sí? Ya hablé yo de eso. La insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan
al hombre. O sea, no hay conversión cuando esto está saliendo y saliendo y saliendo de una persona. No hay conversión. Pudimos, así de sencillo, pudimos haber engañado al ministro para que nos bautizara, nos impusiera las manos, y lo que hicimos, como decimos, fue un simple chapuzón, ya sea de agua caliente si le tocó, o de agua fría, helada si le tocó el agua. Fue un simple chapuzón, un remojón. Entonces, meditemos qué hay en nuestra vida. Y si estamos dando cuenta de que hay estas cosas que no demuestran una conversión en mi vida, hay que arrepentirnos y decirle a Dios, perdóname y cámbiame para llegar a esa verdadera conversión. El tiempo es corto. Sabemos que la venida de nuestro Señor está muy cerca. O sea, nos queda menos tiempo si es que estamos en esta actitud de no conversión. Otra escritura es muy clara, Gálatas 5:19, los frutos 5:19, manifestación de las obras de la carne. O sea, aquella donde está saliendo carnalidad y no está demostrando que está guiado por ese Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Ven? O sea, nuevamente, estas cosas que ya nos hablan en una parte, en otra parte, pero que demuestran que no hay esa manifestación del derramamiento de ese amor de Dios. Disensiones, enemistades, pleitos. Si estamos en pleitos aquí, demostramos que no hay conversión. Celos, iras, cuando nosotros actuamos en una manera iracunda, descontrolada, demostramos que no hay amor. Contiendas, pleito entre hermanos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, que no hay un control del ser humano, sino se deja perder el juicio con las bebidas, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no hay cambio, no hay conversión, no hay conversión. También otra cosa y simple que a veces podemos pasar por alto, esta escritura de Santiago, capítulo 2, Santiago, capítulo 2, versículo 8. Digo, fíjense que a veces pasamos por alto esto, pero aquí también demuestra una falta de conversión. Dice, versículo 8, Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores y no como justificados, como perdonados. O sea, cuando nosotros hacemos acepción de personas y digo, este sí le hablo, este no, este es de mi grupo, este no, aquel no, como que no. Cuando caemos en esa actitud, demostramos, como aquí mismo lo dice, falta de amor. No estamos siendo guiados por ese Espíritu Santo. No hay esa derrame de amor en nuestras vidas. No existe. ¿Sí? No existe. Y yo les pido, ustedes vean más escrituras que hablan acerca de esto. Digo, hay muchas escrituras que hablan de lo que no tenemos que hacer, de lo que demuestra que no hay una conversión en mi vida. Hay muchas cosas que demuestran. ¿Cómo lo demostramos? Muy sencillo, estas escrituras que vimos ya en el simple actuar, el enemistad, en el yo decirle algo que ofenda a mi hermano, ahí ya demuestro que no hay conversión. ¿Sí? Cuando en esa ira yo digo algo que ofende, ya, ahí no hay ese amor que esté fluyendo como río de agua viva, como lo dice la Escritura. Ahora, vamos a ver
que refleja una persona convertida. Y ahí es donde nosotros tenemos que encajar, demostrar, decir, de esto soy. Efesios capítulo 5. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ¿les digo algo? Eso implica leerse todo este libro y ponerlo por obra para verdaderamente imitar a Dios. Y eso cuesta trabajo. Implica mucho tiempo, años, décadas tal vez, para llegar a este punto de imitar a Dios. Versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, esto debe existir, y lo que sigue, como dice ahí, ni debe existir en nosotros, como dice, ni aun se nombre, ni aun se diga, este es un fornicario, o este tiene esta tendencia, nada de esto. Versículo 4 dice, este es otro punto, ni palabras deshonestas. Y hoy en día ustedes pueden leer, sí, también leer o ver en televisión, aún hasta los noticieros, ya estas palabras que eran antes prohibidas decirlas y a las cuales se amonestaba a la persona, al conductor que las dijera, hoy creo que hasta a lo mejor hasta les pagan por hacerlo, ¿verdad? Porque las sueltan una tras otra y una tras otra como si nada, o sea, ya es algo común. Entonces aquí nos dice Dios, si verdaderamente eres una persona, si eres una persona convertida que quiere imitar a Dios, no tiene que salir palabra deshonesta de ti, ni necedades. A veces también somos necios en esto, que lo queremos. Tampoco debe existir ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. O sea, aquí nos dice, ¿qué debemos hacer para ser unas personas convertidas? Imitar a Dios y no imitar a los hombres, que son guiados por el príncipe de la potestad del aire. Capítulo 4, aquí mismo en Efesios, versículo 23. Una vez que nosotros hemos recibido ese Espíritu Santo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios. Por eso tenemos que perdonar como Dios. Si nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, Dios nos perdonó. Dios nos perdonó. Entonces tenemos que imitar a Dios y perdonar. Y perdonar. Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos muy claramente qué es una persona convertida y nos dice qué es lo que no tiene que hacer una persona convertida. Bueno, nos dice aquí que no tenemos que hurtar. Bueno, tenemos que hurtar. Nos dice que no demos lugar al diablo. Una persona convertida no va a dar lugar al diablo que la lleve a ese punto de explotar a veces en ira, de robar, de ir en contra del hermano, de quebrantar la ley de Dios. Eso es lo que nos dice aquí. Bueno, a esos puntos tenemos que llegar. No son imposibles, porque si no Dios nos lo diría aquí que los hagamos. Son posibles. Los podemos cumplir. Otra cosa en las cuales demostramos esa conversión, y creo que ustedes lo pueden leer y bien la saben, lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, por ejemplo, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Una persona convertida no va a tener envidia. Una persona convertida no va a tener envidia, una no convertida va a tener envidia. Una persona convertida no va a ser jactanciosa. Una persona convertida sí, pero una persona no convertida va a ser jactanciosa, va a estar envanecida, va a estar orgullosa. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver, y esto creo que nos puede servir para ver nuestro grado de conversión y nuestro grado de no conversión. ¿Hacia dónde tendemos? ¿A gozarnos de la justicia o a gozarnos en la injusticia? ¿O gozarnos cuando el hermano que se cayó, jaja, se lo merecía? A veces es el karma, que decimos. O sea, no. Ahí demostramos la falta de conversión. Falta de conversión. O sea, dice que la misma ley te dice que no te alegres cuando tu hermano cae. Lo dice la ley, la que nos debe estar guiando a la verdad, hacia dónde vamos. Ahora vamos a Gálatas, escritura que sabemos y que nos dice qué es una persona convertida. Gálatas 5, 22. Una persona convertida va a demostrar los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que va a demostrar una persona convertida. Y si lo ven, es lo que demuestra una persona no convertida, de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo tan solo a Gálatas, aquí mismo, versículos 19 al 21. ¿Sí? Una persona convertida va a demostrar eso. Una persona convertida va a hacer esto que dice en Colosenses capítulo 3. Una persona convertida va a hacer lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestíos pues, nuevamente nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, o sea, como esos imitadores de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, porque a veces nos falta mucha paciencia, ¿sí? A veces nos ofendemos muy fácil, no tenemos paciencia con las personas, o queremos que sean, a veces somos como los fariseos, queremos que se comporten súper perfectos cuando nosotros ni siquiera lo hacemos. O sea, tenemos que tener ese cuidado. Dice: de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Y pregunta de examen para de aquí a la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura es: ¿hemos perdonado como Cristo nos perdonó? ¿Hemos perdonado la ofensa al hermano, la situación X, Y, circunstancia? ¿La hemos perdonado, la hemos pasado por alto como Cristo lo hizo? ¿O seguimos ahí recordándolo? Me la hizo, pero ya lo perdoné. Pero me la hizo, pero ya lo perdoné. Y así estamos. Igual, o sea, demostramos que no lo perdonamos. O sea, dice un dicho de alguien, dice, cuando tú cuentas la historia sin que te salga una lágrima o que tu semblante cambie, es que has perdonado realmente. Sí, porque a veces decimos, y fíjense, una persona cuando les está contando una historia de lo que pasó y que no le gustó y que le desagradó, que le ofendieron o que X, Y, cambia. Pero cuando realmente ya nada, su semblante es muy diferente. Pero si estamos masticando ahí la situación es que no hemos perdonado como Cristo lo hizo. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, lo que derrama el Espíritu en nosotros cuando lo recibimos. Y la paz de Dios gobierne, tengamos en cuenta esta palabra, gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Agradecer que Dios nos trajo aquí a la iglesia, agradecer que nos perdonó, agradecer lo que nos bendice, agradecer muchas cosas que tenemos que agradecerle a Dios. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo lo podemos lograr eso? Estudiando, leyendo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, no ofendiéndolos, en toda sabiduría. Y fíjense que la manera más fácil de enseñar y que no, bueno, tal vez algunos sí se ofendan, yo lo he visto, pero en la cual no sale ni una palabra de nosotros, es comportándonos correctamente. Cuando nosotros nos comportamos de la manera correcta, es la manera en que enseñamos a una persona. Y a la otra persona puede decir, me gustaría ser como él. Yo quiero ser como él, así como lo hace, yo quiero hacerlo. ¿Y nosotros hablamos o dijimos algo? No. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sean de palabra o de hecho, tenganlo en cuenta, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En esto se demuestra una verdadera conversión. Una persona está siendo guiada por ese Espíritu a la verdad. Esa persona está dejando fluir ese amor derramado en uno por el Espíritu Santo. Tiene mucho que ver todo esto que les leo. Tenemos mucha responsabilidad al haber aceptado el pacto que hicimos. No es de que simplemente el agua saliste y pum, a tu casita como sigues, y como si nada hubiera pasado. Es un buen recuerdo el que hiciste de haberte zambullido en el agua y después a lo mejor celebramos el haber hecho el pacto. No, implica muchísimo. Y que nuestra vida tiene que ir cambiando, transformados hacia ese carácter santo, justo y perfecto. Tenemos que hacer morir la carnalidad, como aquí lo dice. Y como lo vimos, una persona convertida hace morir su carnalidad y deja fluir ese Espíritu Santo. Una persona convertida, como lo dice aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, sigue la paz con todos y la santidad, porque sabe que si no lo hace,
no va a ver a Dios, al Señor, al Padre, no lo va a ver. Una persona no convertida pasa por alto esto y no se acuerda de que tiene que seguir la paz con todos y la santidad. Y parte de esa santidad es parte de ello lo que comemos también, recuerdo. ¿Qué hay de malo en una torta de jamón, de cerdo, con unos hotcakes con tocino? O sea, Dios nos habla de esa santidad también. ¿Qué hay de malo? O sea, me lo como con acción de gracias sin ofender a nadie y me lo como. O sea, no, o sea, parte de eso es guardar la santidad. Parte de eso es guardar la santidad. Yo les digo, hay más escrituras, y ustedes las pueden buscar, donde nos habla de esos cambios que tienen que existir en nuestras vidas, porque estamos guiados por ese Espíritu Santo, guiados a la verdad. Como también hay muchas escrituras que nos hablan de lo que no es una persona convertida. Que si nosotros estamos todavía en esa carnalidad, nosotros mismos y no el hermano, nos ponemos como los prisioneros aquí agarramos y podemos, no le ponemos rayita ni número, sino decimos no convertida. ¿Sí? Mis actos, si yo ofendo al hermano, le estoy poniéndome el letrero que dice no convertido, por eso ofendo. No convertido, por eso no pago mis diezmos. No convertido, por eso no voy a las fiestas. No convertido, por eso no me importa la hora en que lleguen los servicios. No me importa. No convertido, y aquí ustedes le pueden poner muchas cosas de acuerdo a la. No convertido, por eso me aviento películas, como dice un cómico, por nosotros no recomendadas. Decía, por nosotros no recomendadas. Entonces, yo me pongo el letrero solito, como también me lo va a poner Dios, y que va a decir, este sí es una persona convertida porque está demostrando. No simplemente lo está hablando, sino lo está demostrando con palabras que lo es una persona convertida. Digo, Dios ve la mente y el corazón. Dios conoce nuestros errores, nuestras faltas, como también nuestros aciertos. Pidámosle que nos ayude a ver nuestros errores. Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a dejarnos guiar por ese espíritu, que haga morir esa carnalidad en nosotros, para llegar a esa verdadera conversión, a esa conversión que nos va a llevar al reino de Dios, y que en esa verdadera conversión nos va a decir, entra, buen siervo fiel. Se nos va a abrir, como dice Pedro, esa amplia entrada al reino de Dios. ¿Cuál letrero queremos ponernos para ahora que llegue la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura? ¿El de convertidos o el de no convertidos? Depende de cada uno de nosotros, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos dice, aquí dice, entiende esto, pero de nosotros depende el decimos, ¿lo hago o no lo hago? De nosotros depende también esa parte de la conversión.